Para entrar al mercado de Estados Unidos, uno dice, no, si yo no tengo ni siquiera mi empresa, no tengo ni contactos, no vivo en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo desde Latinoamérica vienes y tú dices, ok, ahí hay una oportunidad de trabajo? Que tengo que tener toda la empresa lista, tengo que tener toda mi oferta lista, tengo que tener todas las soluciones y que tengo que tener todo este conocimiento. No. Empezamos al revés. Probé vender en Amazon, ¿no? Yo miraba las personas en redes sociales que estaban teniendo éxito vendiendo Amazon. Lo intenté, lloré por noche. No vuelvo a vender en Amazon. Hay muchas dudas cuando uno comienza un nuevo estilo, un nuevo trabajo. Yo dije, este es el momento, si yo ya no quiero seguir viviendo esta realidad, este es el momento donde yo me tengo que comprometer y darlo todo, quemarlo. Están analizando y les puede pasar 2, 3, 4 años y no toman acción. Todo parte de definir quién es ese perfil de cliente. Todas esas llamadas yo voy filtrándolas por inteligencia artificial. ¿Para qué? La LLC uno la tiene aperturada por mucho en una semana. No se trata de fracasar, se trata de levantarse, de seguir adelante a pesar del fracaso. Y si vuelves a fallar, vuelve a intentarlo. Hay personas en Latinoamérica que hoy tienen clientes en Estados Unidos, cobran en dólares y operan con una estructura legal real. José Ángel es una de esas personas. Creó su LLC, montó su marca personal y hoy el contenido que publica le genera negocios solos. No está esperando condiciones perfectas, ya está operando. En este episodio vamos a entender cómo funciona ese modelo por dentro, cómo cobrar en dólares, cómo construir tu LLC rápido, cómo conseguir clientes en Estados Unidos y qué plataformas usa para que el dinero llegue sin trabas. Esto no es inspiración, es un mapa. Bienvenidos a Conexiones Significativas. Hoy me encuentro con José Ángel, un emprendedor, ahora empresario también. Abrió su LLC en Estados Unidos y dijo, ya dejémonos de excusa y comencemos a trabajar desde aquí, Latinoamérica, para ir a producir allá en Estados Unidos. José Ángel, muchos te comentan en TikTok, en Instagram también tienes tu perfil y quiero saber cómo comienza esta historia y por qué nace ese deseo de compartir toda esta información de tu experiencia de vender desde Latinoamérica a Estados Unidos. Claro que sí, Francisco, muchas gracias por tenerme acá. Mira, todo nace hace como 2 años. Yo llevo cerca de 10 años siendo emprendedor. He tenido mis negocios aquí en Honduras. Gracias a Dios, como a algunos les ha ido muy bien, otros pues han sido lecciones que nos han dejado. Sin embargo, a raíz de varias circunstancias aquí en la realidad de nuestro país y la realidad de la mayoría de los países latinoamericanos, me vi obligado a buscar nuevos horizontes y con la idea siempre de no tener que movilizarme de mi país. Tengo una esposa, tengo 2 hijos, ahorita me viene un tercer hijo, tengo un perro, se me dificulta la logística de tener que movilizarme de país, ¿verdad? Entonces, a raíz de eso empecé a explorar modelos de negocio. He probado desde vender en Amazon, he probado criptomonedas, he probado trading, sin fin de otros modelos de negocios, pero cuando ya empecé a penetrar en este modelo de negocio, que es básicamente venderle servicios digitales a empresas en Estados Unidos, se me vio algo muy lógico porque es, al final del día, comercio tradicional. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo hablo con negocios en Estados Unidos, veo cuáles son sus cuellos de botella y partiendo de ahí yo diseño una solución. Y aquí es algo que muchos a veces cometen un leve, no quiero decir error, pero un leve, veamos, error en este caso, que quieren y piensan que se tienen que volver expertos, que ahorita ya con el tema de inteligencia artificial, pues necesitamos aprender cómo manejar todas las herramientas y no es el caso. El caso es que uno se tiene que volver experto en encontrar las oportunidades y vender soluciones. Entonces, ahí es donde he estado yo, encontrando las oportunidades, diseñando la solución y si no sé cómo implementarlo, subcontrato a una persona que implemente el lado técnico por mí. He visto mucho últimamente, pues, esos tips que compartes y, bueno, hay muchas interrogantes, pero antes de tocar esos puntos para poder compartir estas herramientas con la gente que mira este podcast, hay un punto donde todo cambió, donde tú ya te cansaste y dijiste, necesito facturar de verdad. No quiero seguir sobreviviendo, sino que quiero darle una estabilidad a mi familia.
Ese punto fue más o menos hace como 2 años, Francisco. Y yo, como te comenté ahorita, o sea, yo he tenido mis negocios acá. Uno de ellos, pues lo estuve haciendo por mucho tiempo, casi 8 años, me iba muy bien. Yo estaba trabajando con varias empresas grandes acá y esto es de conocimiento público para todo el mundo que trabaja con, digamos, con transnacionales que vienen y les dicen, necesitamos que nos des 60 días de crédito. Para un pequeño empresario, mediano empresario, eso es trabajar con la soga en el cuello, ¿verdad? En una de esas vinieron y me dijeron, no, lo sentimos mucho, te vamos a tirar a 90 días. Ahí yo dije, aquí es donde la mula botó a Genaro, como Sí. dicen, ¿verdad? Me desesperé, me hundí, o sea, la palabra es desesperado, no hallaba salida y le dije a mi esposa, lo siento mucho, si yo sigo en frustración a diario, no sé qué va a pasar de mí. Entonces ahí es donde ese fue mi momento de quiebre, esto fue más o menos agosto, septiembre de 2024, más o menos. Yo ya venía con la intención y explorando modelos de negocio de inteligencia artificial, pero ahí es donde yo dije, yo me necesito zafar de esta empresa ya, porque si no, me va a terminar hundiendo. Entonces, ese fue mi momento de que Ya no sigues trabajando. no, ya no. Hay muchas dudas cuando uno comienza un nuevo estilo, un nuevo trabajo. Desconoces muchas cosas. Y hay una de las cosas que yo veo mucho en lo que compartes, y es que la gente quiere conocer todo, las herramientas, saber manejarlas. Y esas dudas, ¿cómo las ibas despejando? Porque para entrar al mercado de Estados Unidos, uno dice, no, si yo no tengo ni siquiera mi empresa, no tengo ni contactos, no vivo en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo desde Latinoamérica vienes y tú dices, ok, ahí hay una oportunidad de trabajo? Gracias a Dios, empezó todo pues hablando con ChatGPT, haciéndole consultas, investigando. Yo dije, ok, este es el momento, si yo ya no quiero seguir viviendo esta realidad, este es el momento donde yo me tengo que comprometer y darlo todo de mí, quemar los barcos literalmente, Francisco. Y eso fue lo que hice, empecé a investigar, investigar, investigar y yo dije, no tengo salida. Yo soy una persona que la última vez que trabajé para alguien fue en el 2021, diciembre de 2021. Me salí de un trabajo, digamos, de 9 a 5. Entonces estaba, o hago que esto funcione o me toca regresar, dije. Entonces, quemé los barcos, literalmente. Me puse a investigar. Fue duro, fue navegar a ciegas, pero ahí es donde me aferré, digamos, ciegamente en mi fe. Y yo dije, Dios ilumina cada pasito, no el paso 10, no el paso 20, solo lo que tengo que hacer hoy. Gracias a Dios, pues, vuelvo y reitero, fui investigando más, penetrando más el mercado, investigando cómo contactar a estas empresas allá en los Estados Unidos sin tener todo claro, a tener conversaciones, que eso es lo que yo le digo, lo que digo públicamente en mis videos de redes sociales, lo que hablo públicamente en mi comunidad. Yo les digo, no se preocupen por tener una oferta clara, no se preocupen por tener un producto claro, empiecen a tener conversaciones. Eso es lo que importa en este mercado. Tengan conversaciones que de las conversaciones naturalmente van a ustedes a detectar estos cuellos de botella que tienen las empresas y a detectar las oportunidades que hay en el mercado. Entonces uno hay veces se cohíbe y dice, no, es que tengo que tener toda la empresa lista, tengo que tener toda mi oferta lista, tengo que tener todas las soluciones y que tengo que tener todo este conocimiento. No, empezamos al revés. Y tengo incluso, y tal vez me estoy adelantando, Francisco, pero tengo incluso estudiantes que han entrado a la comunidad ya con un producto armado, con soluciones, automatizaciones, que manda mensajes aquí automáticos, que monta este chatbot. Y les digo, ok, nombrame un caso de estudio, un caso de éxito que tengas. Y se quedan mudos. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a construir al revés, empiezan a construir soluciones que no saben si el mercado las necesita, incluso si van a pagarles por ellas. Entonces, para mí, el génesis es, empieza a tener conversaciones. Entonces tú lo que dices en pocas palabras, estas conversaciones te van a dar al final pues el camino, esa luz donde tú tienes que dirigirte, ese nicho al que andas buscando, o si ya lo tienes construido, venir y focalizarlo hacia esos clientes, porque al final, mucho escuchamos ahora en las redes sociales tocar ese punto de dolor. Es cierto, ese punto de dolor es el punto de necesidad de los clientes. Y tú estás Realmente. tocando mucho el punto de dolor, porque yo lo veo en los comentarios.
completamente. Ahorita mencionaste una palabra clave, Francisco, que es el nicho industria. Primer paso, digamos, que vas a hacer en la comunidad cuando entras a trabajar conmigo, digamos, o a aprender conmigo, o a que yo te mentoree, digamos, es no le estés hablando a todo el mundo. Yo cuando arranqué, esa fue uno de mis primeros puntos de partida, que es, ok, yo sé, estos son mis conocimientos, intereses y experiencias. ¿Ok? Hice un análisis y digamos, puedo arrancar con esta industria, puedo arrancar con esta industria, puedo arrancar con esta industria porque en esas me desenvuelvo bien y naturalmente puedo hablar con esas personas. ¿Ok? Ya después empecé a investigar cuáles son los grados de complejidad en cada una de las industrias. Yo dije, si yo me pongo a empezar a hablar con empresas de logística, digamos, ya son empresas un poquito más formales, ya son empresas que tienen más de 20 empleados generalmente, la estructura es más robusta, entonces por ende, ¿qué sucede? El ciclo de venta es más largo, porque no solo voy a ir a hablar con el dueño de la empresa, sino que voy a tener que hablar con el jefe de operaciones, con el jefe de mercadeo, con la persona de ventas, entonces ya se vuelve más largo el ciclo. Llegar a esa persona que toma las decisiones final. Correcto. Entonces, ¿qué dije yo? Por el otro lado, a mí me encanta el bienes y raíces. Si bien es cierto, no lo practico de manera profesional, no soy un agente de bienes y raíces, pero sí lo he practicado, digamos, invirtiendo aquí, invirtiendo allá, entonces conozco bastante. Entonces dije yo, en el ámbito de bienes y raíces en Estados Unidos, si voy a ir a hablar yo con agentes de bienes y raíces, con property managers, primero que todo, les gusta hablar ellos. Ellos están acostumbrados a tener conversaciones todos los días. Y dos, una agencia de bienes y raíces está facturando y por lo general solo tiene 3 4 5 empleados. Entonces yo llegar al dueño del negocio es más sencillo y el ciclo de venta lo trato solo con él. Entonces arranqué con esa industria y me dediqué, cuando venía arrancando, enteramente por 35 días seguidos, tuve 99 conversaciones antes de cerrar mi primer. Excelente esta historia que nos cuentas, porque sí, a veces uno se frustra, porque como tú dices, te escribieron tus alumnos que ya tenían un estilo, un negocio ya bien formado, pero esa historia de éxito, esos clientes que le generaban los ingresos, no la tenían. Entonces, es bueno saber estas técnicas, la estructura, cómo armarla y cómo ir llegando para poder encontrar, al final, pues uno anda buscando el qué, cerrar una venta, pero más de cerrar una venta es la estabilidad, uno en la empresa y otro, pues, como todo ser humano, quiere darle lo mejor a su familia. Completamente. Entonces, llegar a ese punto me parece bastante interesante y a los 35 días después de que tomaste esa decisión, me imagino que fueron días completos, cansados, agotados mentalmente, que, que uno dice, o sea, me rindo, no sé qué hacer, porque la frustración está y está en la mayoría de los emprendedores. Y por eso, nuevamente, ¿por qué recalco mucho los comentarios que veo en tus redes sociales? Por lo mismo, porque hay mucha incredulidad, hay mucha duda, pero también hay personas que ven oportunidad y te escriben y te dicen, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo crear un negocio? ¿Cómo puedo llegar a esta gente? Y entonces vi algo que me interesó bastante. Por ejemplo, ver esta lista de posibles clientes que uno puede atacar. Pero dentro de esa lista yo tengo a los clientes que yo le puedo enviar la información. Vi también unos comentarios que decían, pero Estados Unidos tiene algunas leyes para poder enviar mensajitos, para poder llegar. Y una de tus respuestas decías, no se trata de vender cuando yo estoy enviando mi mensaje. Entonces, ¿de qué se trata? Hay veces nosotros, vuelvo y reitero, como estaba mencionando hace un par de minutos, Francisco, queremos llegar ya con la solución y decimos nosotros el producto que yo diseñé, el producto que yo creé, llegamos con mucho orgullo y decimos, esta es la solución mágica que el cliente necesita, que el prospecto necesita. Ok, pero ya te sentaste a entrevistar y tener una conversación real con el prospecto y ver si eso necesita. Para darte un ejemplo, llegan las personas y me han escrito varias personas, no, que yo vendo paquetes de redes sociales y esto y lo otro, ok, sí, qué bonito tener eso, pero lo necesita el cliente. Entonces partimos de lo que necesita el cliente y algo que yo en estos 2 años que he estado en este mercado de los Estados Unidos me he dado cuenta que allá,
como la mayoría de los empresarios, creo yo, en todo el mundo. Les interesa dos puntos, Francisco, y es ahorrar plata o hacer plata. Entonces, sí, hay cosas que son bonitas, nice to have, que les dicen, pero ¿me va a ahorrar plata o me va a hacer plata? Entonces, al final del día, uno, regresamos al punto anterior, es tener conversaciones, escuchar verdaderamente y, aquí está algo bien, bien interesante, apalancarse las herramientas que tenemos, como la inteligencia artificial, para analizar esas respuestas que nos dan los prospectos y leer en medio de las líneas y ver qué en realidad le duele a ese prospecto. Sí, puede ser que el prospecto necesita que lleguemos a más clientes y se le cree una estrategia a través de mensajitos. Hay que tener el conocimiento técnico y hay que saber hacerlo porque, como lo mencioné en uno de los comentarios, es, hay una línea gris ahí en los Estados Unidos e incluso hay personas que se dedican a estar monitoreando esos mensajitos de mercadeo. ¿Para qué? Para luego demandar. Y eso es real. Okay. Pero también hay plataformas que ya los tienen detectados a esos números de teléfono, entonces uno evita mandarle esos números de teléfono y los tira, digamos, a una lista negra. Okay. Hay maneras de hacer las cosas, pero volvemos y partimos. Es lo que necesita el cliente. Cuando comenzaste en este pues nuevo emprendimiento, es esta forma de venir y ofrecer tus servicios a Estados Unidos, ¿qué fue primero? ¿El contenido, la información, el contacto con la gente o crear tu LLC? ¿O ya tenías tu LLC creada? Lo hice paralelo y yo soy, a esto también soy, le hago mucho énfasis, es ten conversaciones primero. De nada viene y te sirve y tener la LLC, el papel mojado, igual que aquí en Honduras, tú puedes venir, contratar un abogado, te hace una escritura, pero eso no te hace empresario. Solo tener la escritura no te hace empresario, no te hace dueño de negocio. ¿Qué te hace dueño de negocio? La venta, tener clientes. Entonces, para mí lo primordial es buscar tus prospectos, ten conversaciones y me escriben a mi personas y me dicen, no, yo ya estoy mandando correos. Ajá, le digo, ¿y cuántos correos al día estás mandando? No, estoy mandando unos 5 o Cinco. 10. Mi hermano, yo cuando arranqué estaba mandando 500 correos diarios. O sea, es tocar puerta, tocar puerta, tocar puerta, tocar puerta. Eso es el hambre. Entonces, hay otras personas que también, para responder bien tu pregunta, Francisco, ahorita en la comunidad yo les dejo, o sea, es una decisión subjetiva. Porque arrancar tu LLC es un compromiso, una responsabilidad, dos, y es una inversión, tres, ¿verdad? No es que te va a costar $50, ¿verdad? Es un proceso que te va a costar entre 500 a $800 dependiendo del estado y después viene toda la responsabilidad de mantener la LLC, ¿verdad? Entonces, muchas personas dicen, ok, estos son mis ahorros. Entonces, ¿qué les digo yo? Enfócate primero en tener conversaciones. ¿Ok? Y después vienen otras personas y dicen, no, yo tengo el capital, voy a empezar con la LLC porque así me comprometo. Porque claro, ya cuando venís y desembolsás 600, $700, ya el compromiso es más grande, ¿verdad? Ahora lo tenés que hacer porque ya desembolsaste $700, tenés que recuperar esa inversión, ¿verdad? Entonces, están los dos caminos, digamos que no hay uno mejor que el otro, no hay una manera correcta de hacerlo. Yo soy del criterio de empezar a tener conversación. Esta plática se va a volver cada vez más interesante, pero si quieres continuar adelante, no solo mires todo el contenido que compartimos todas las semanas, síguenos, porque así vas a poder llegar a tener todas esas herramientas, esos conocimientos, pero al final, ese llamado a la acción que nosotros hacemos, que no importa que podamos leer cantidad de libros, no importa que podamos tener cantidad de cursos, si nosotros no ponemos en práctica nada de lo que recibimos, de nada sirve. Así que envíanos siempre tus comentarios, que también eso nos sirven para poder hacerle las mejores preguntas a los invitados, a estos expertos en estas áreas que nosotros tocamos, que son los negocios, la mentalidad y ese crecimiento que todos necesitamos, porque debe ser algo integral. José Ángel, qué interesante esa forma. Fíjate que venía leyendo, bueno, escuchando un audiolibro, Tap, no sé qué rayos, la guía oficial del marketing digital. Y hablaba sobre eso. Nosotros a veces cuando comenzamos queremos tener todo bien bonito, todo bien perfeccionado. Y a veces el mejor producto no está en esa perfección. En la perfección hay que ir a buscarlo definitivamente, pero eso va a ir llegando. Pero hay que ir pasando proceso a proceso. Entonces,
comencemos, porque si no, nunca vamos a tomar acción, nunca vamos a comenzar. Como les comentaba ahorita, podemos tener toda esa información. Tú te llenaste de información, pero actuaste. Dijiste, hasta aquí, yo ya no quiero vivir de esta manera. Y en ese camino empezaron a aparecer las herramientas. Esas herramientas fueran a prueba de error. Me imagino que no conocías muchas herramientas y ahora pues son tu día a día y es tu conversación, pero hay una cosa que también me gusta. No, vamos, quiero que toques también esto de las herramientas y el segundo punto es cómo llegas a esta comunidad a compartir esta información, porque al final, te voy a decir, hay personas que no piensan de esta manera. Tú estás construyendo tu marca personal a través de eso. ¿Y qué pasa? Estás generando también la escalabilidad. Estamos hablando que cuando uno construye la marca personal, te quitas solamente de llegar al cliente uno por uno y empiezas a escalar con ese conocimiento que has adquirido en 2 años, pero lo has puesto en práctica. Definitivamente, Francisco. Y tocaste algo bien importante que es, hay veces miramos tanta y tanta y tanta información, pero no actuamos. O sea, una de las cosas que te puedo decir es felicidades, empezaste tu podcast. Increíble, me encanta. ¿Entendés? Hay muchas personas que están analizando, analizando, analizando y les puede pasar 2, 3, 4 años y no toman acción. Y siempre y cuando están ahí viendo contenido, viendo contenido, viendo contenido, guardando videos, guardando ideas, no arrancan. Entonces, a las personas eso les diría yo, toma acción imperfecta, toma acción imperfecta. Y en cuanto a las herramientas, eh, hoy en día tenemos algo tan lindo a nuestra disposición que es la inteligencia artificial. Solo es de saber utilizarla, saber guiarla, empezar a crear ese momentum de ideas, pero no quedarnos solo en la idea, sino que empezar a tomar acción, paso por paso, ¿verdad? Acción imperfecta, no quedarnos solo en la idea, ¿verdad, Francisco? Creo yo. Entonces, ¿qué me impulsó a mí? Que a raíz de esto de negocios digitales, y tú mencionaste una palabra bien clave ahí, que es la escalabilidad, ¿verdad? Escalabilidad. Si bien es cierto, yo trabajo con varios negocios allá en Estados Unidos, les proporciono soluciones a ellos, el, el scale, esa escalabilidad es muy difícil cuando tú estás haciendo soluciones uno a uno, soluciones personalizadas, digamos. Yo siempre anduve con la idea de crear mi marca personal. Empecé irregularmente, digamos, hace como 1 año y medio a hablar de cosas de nutrición, de ejercicios, cosas que me gustaban. No me comprometí. Lo hacía un día sí, un día no, y no lo comprometí hasta que un momento lo dejé de postear y no volví a subir nada hasta que en este año, en enero, le dije yo a mi esposa, ok, me voy a comprometer. Voy a empezar a subir todos los días contenido, voy a arrancar con TikTok y de ahí voy a arrancar con Instagram. No sabía yo que hablar de mi ámbito profesional me iba a traer. Si bien es cierto, me encanta a mí, esto lo hago por pasión, me encanta a mí estudiar embudos de venta. Ver, o sea, cada vez que veo a alguien que tiene su marca personal, un influencer, lo que sea, me meto a su perfil, veo qué es lo que está ofreciendo, veo cómo funciona su embudo de ventas, todo eso lo voy analizando. Eso lo hago yo por pasión y lo vengo haciendo hace como 1 año y medio, 2 años. Cuando yo empiezo en TikTok, yo empiezo hablando de mis pilares, que es Dios como el centro de todo, mi salud, porque si yo no estoy bien, mi alrededor no va a estar bien, de ahí viene mi familia y después viene mi propósito. Cuando yo ya llego a mi cuarto pilar y empiezo a hablar de mi propósito y de lo que yo vengo haciendo hace 2 años, que es mi agencia, digamos, de marketing en los Estados Unidos, ese video fue el que se me viralizó y me escribieron 300 personas en un día. Entonces, respondiendo tu pregunta de la comunidad, a través de ahí se dio naturalmente y más que todo, creo yo, iluminado por Dios, creo yo. Él es el que me tiene aquí al final del día. Hablé de un tema que a la gente le interesaba y yo hay algo que hago, hay algo que hago todas las veces que alguien ingresa a la comunidad, Francisco, y es los entrevisto. Tenemos una llamada uno a uno y el 90% de las personas que se ha unido a la comunidad me dicen que han llegado a mí, no solo por el ámbito de negocios digitales, sino que por mi fe, por mi mensaje de fe y cómo yo transmito eso.
Entonces, por eso es que estamos acá, ¿verdad? Te felicito, José Ángel, y comparto contigo también, porque ese pilar, dejarlo en el principal, en la parte de la fe, definitivamente esa es la llave. Otros pues le dicen la mentalidad, un ser superior. Nosotros le mencionamos Dios, porque sabemos que es pues esa fuerza que al final nos dirige, nos mueve y es el que hace su voluntad en nosotros y si nosotros la dejamos hacer. Completamente. Cuando comienzas a crear tu comunidad, bueno, esta comunidad es, ¿te conectas con ellos uno a uno o tienes reuniones? ¿Cómo, qué es lo que haces en esa comunidad? Mira, O Francisco. solo es la información que compartes la comunidad en TikTok? Fíjate, Francisco, que cuando yo empecé a hablar de negocios digitales, yo dije, ok, me están escribiendo esta cantidad de personas, algo que a mí se me hace lógico, aparentemente la gente necesita saber más. Rápidamente vengo yo y empiezo a construir un curso. Yo dije, ok, voy a vender un curso, que hace todo el mundo, voy a vender un curso. No sé por qué, en qué momento, esto fue, a ver, finales de febrero, principios de marzo. Algo me dijo a mí en mi conciencia, Dios me dijo, no solo vendas un curso, crea la comunidad. Ok, perfecto. Porque vender un curso es, ok, me pagas, pero no vuelves a saber de mí. Y esto, si bien es cierto, es sencillo, no es fácil, sentí yo la responsabilidad de darle el acompañamiento a las personas. Entonces ahí fue cuando ya aperturé la comunidad, fui poco a poco construyéndola, le di acceso a las personas al curso, empecé aquí en el curso, también vas a tener acceso aquí a la comunidad. Y en base a eso, poco a poco, cuando ya empiezo a ver que todos los días se empieza a unir una, dos, tres personas diarias, fue agarrando momentum. Entonces ahí yo dije, ok, quiero empezar a entrevistar a las personas porque quiero identificar bien quién es el tipo de personas que están ingresando a mi comunidad. Porque vienen las personas y dicen, ok, yo quiero aprender a cómo abrirme el LLC, yo quiero vender servicios digitales, no, que yo quiero aprender de marketing. Entonces dije, ok, voy a ir refinando yo a la persona que le estoy hablando. Entonces ahí fue cuando tomé la decisión de entrevistarlos uno a uno. Entonces, tú vienes, adquieres el acceso a la comunidad, automáticamente te llegan los accesos y te llega un link mío para que tú agendes una llamada conmigo. 30 minutos. Nos conocemos, platicamos, toda esa llamada yo la grabo. ¿Por qué? Porque yo voy identificando cuáles son esos, por cuáles fueron esos motivos que la persona se unió a mi comunidad. Ya ahorita hoy somos 125 personas en la comunidad y creo que ayer o anteayer contabilicé de 17 diferentes países. Latinoamérica, Europa, hay una persona en Australia también que se unió, todos remando hacia el mismo camino, que es obviamente vender servicios digitales a empresas en Estados Unidos. Y para agregar a eso, el nivel de perfil que se ha estado uniendo a la comunidad, que al final del día esto era el fin que también quería yo crear, ese sentido de comunidad, ya es un perfil un poquito más elevado y es personas que llegan con conocimiento de publicidad, con conocimiento de cómo mercadear a través de anuncios de Facebook, personas que ya saben de automatizaciones, personas que ya tienen plataformas. Entonces, ¿qué se está creando ahorita naturalmente? Se están creando esas alianzas entre miembros de la comunidad. Entonces ya no solo se vuelve, hey, vení, aprende este método, sino que, hey, vení, sentate, vas a estar con personas alrededor del mundo con diferentes tipos de conocimiento donde tú puedes, ¿qué? Crear networking. Entonces, no solo tienes acceso a la comunidad también, sino que también todos los domingos, 7 de la noche, tenemos nuestras llamadas grupales donde vamos viendo qué va funcionando, consultas, dudas, compartiendo. Las personas ya van viendo las experiencias de otros que ya van cerrando ventas, qué nichos están funcionando, qué soluciones están ofreciendo. Entonces se ha vuelto naturalmente eso, una comunidad donde no solo vas a ir a aprender, sino que vas a ir a conocer y a compartir y a crear relaciones con otras personas. Oye, qué interesante, sinceramente te lo digo y me parece que genial poder tener esta comunidad donde podemos hacer negocios, hacer ese networking. Miren, a veces confundimos con el networking que vamos a ir a ofrecer nuestro producto a aquel que está enfrente de nosotros. No, el networking son esas relaciones que vamos haciendo y en un momento que necesita el servicio magnífico, ahí vamos abriendo más oportunidades, pero no solamente
porque vamos a reunirnos con esta persona, no, sino que esta persona me puede recomendar con otro y así se va volviendo escalable. Pero todo depende de nosotros, de la actitud que nosotros tengamos y de esa apertura para poder, pues, crecer con una comunidad, acompañado. Y fíjate, hay algo que te voy a decir acá. Muchos de los que me mencionaste saben mejor que ti de las herramientas de inteligencia artificial, las Completamente. utilizan mucho más que ti Sí. y tú estás guiándolos, pero no los estás guiando por la herramienta en sí, sino en la forma como lo estás haciendo, porque tú ya tienes resultados y ya estás llegando a esos clientes. Ese primer cliente en Estados Unidos, cuéntanos un poco de esa historia. Uy, ese primer cliente me sacó lágrimas, fíjate, Francisco, porque, como te digo, yo estaba navegando básicamente solo de la mano de Dios. No quiero decir a ciegas porque yo iba de la mano de Dios, literal. Yo todos los días me sentaba, tenía conversaciones con prospectos, iba armando mis guiones, iba teniendo las conversaciones con ellos y yo siempre decía y me sentaba, a este le voy a vender. No pasaba, a este le voy a vender. No pasaba, a este no pasaba. Así me pasó 99 veces. 35 días contados, todo eso, gracias a Dios, lo tengo documentado, todo. Todas las conversaciones que tuve, todos los guiones que utilicé, todo lo tengo absolutamente documentado. El 1% de todas esas llamadas. Todas las llamadas las tengo grabadas, todas las llamadas tengo mis notas, todas las llamadas las tengo con nombre, apellido, todo, hasta que llegué a esa llamada 100, digámosle. Mi primera prospecto, tuvimos una conversación, tuvimos la segunda conversación, la tercera conversación, a la cuarta conversación con Madeline, ella es una property manager en Colorado, me dijo, José Ángel, confío en ti, démosle viaje. Empecé a trabajar con ella el ámbito, no tenía un embudo de venta estructurado ella. Entonces ella solo estaba dependiendo de referencias. Entonces le creé y le estructuré todo su embudo de prospección, le empecé a crear también su marca personal a través de LinkedIn, le creé un embudo de prospección a través de correos en frío. En un lapso como de 25 días, ella tuvo, digamos, creo que fueron entre 120 y 140 llamadas calificadas con prospectos. Eso le generamos. También le hacíamos edición de videos, que para eso ya ahí fue donde encontré el método de subcontratar técnicos, porque tú te metes a mis redes sociales, yo no sé edición, y a el ámbito que estoy de mi vida, esta etapa que estoy de mi vida, no creo que lo vaya a aprender. Te voy Pero a, te, subcontraté a te alguien. voy a contestar con una frase que tú contestaste. Zapatero a su zapato. Completamente, Francisco. Entonces, ella fue, digamos, en inglés hay una frase que se dice proof of concept. O sea, ahí fue a donde yo dije, esto funciona. Y no tiré la toalla hasta decir, esto funciona, sino iba ajustando. Esto en mi mensaje no está funcionando, esto en mis correos no está funcionando, ¿qué tengo que ajustar? Y aquí está la ventaja que tenemos hoy en día. La inteligencia artificial nos hace el trabajo tan fácil. Porque yo venía, cada conversación que te digo que tenía grabada, yo venía, la analizaba con inteligencia artificial, decime dónde tengo que mejorar, decime qué tengo que preguntar, decime qué hago diferente en la próxima llamada. Entonces iba haciendo esos ajustes. Hace como 3 o 4 años empecé a jugar tenis. Eso lo te lo voy a contar como algo breve. Y tuve un entrenador, Cuéntalo, tenés todo el tiempo. gracias, tuve un entrenador que me dice que ahí es donde fallan los jugadores, que no hacen ese ajuste, esos pequeños microajustes. Porque cada pelota que te va a tirar el contrincante es diferente. Entonces, hay veces nos quedamos estáticos y pensamos que solo al hacer el movimiento de la muñeca, ahí vaya a ir la pelota, ¿verdad? Y no, no es así. Tenés que hacer posicionamiento y tenés que hacer ajustes de todo tipo. Desde la altura donde tenés las rodillas, donde tenés tus pies centrados, donde vas a tener tu mano para medir la distancia de la pelota, qué tan atrás vas a tirar la raqueta, todos esos ajustes. Entonces, yo apliqué eso en cada llamada que iba teniendo con un prospecto. La iba haciendo esos ajustes, apalancándome de las herramientas que tenemos hoy en día, que son inteligencia artificial. Analízame esta conversación, le decía. Y a mí iba diciendo, aquí fallaste, aquí fallaste, aquí fallaste, aquí lo hiciste bien, tienes que mejorar esto, tienes que mejorar aquello. Y por eso me llevó a cerrar mi primera venta que me representó $4,000 al mes. Ahí yo dije, ok, esto ya cambió mi vida. Sí, ese es el camino. Sí.
Y nos dijiste, pues, la parte de la edición, subcontrataste. El resto Sí, tú lo ibas haciendo. sí. Excelente. Esto nos va llevando a una parte donde hace poco tuve una psicóloga y nos hablaba de volver a ser niños y a veces, mejor dicho, muchas veces, no queremos desaprender para volver a aprender, porque yo sé que no es fácil venir y cambiar su forma de, pero cuando nosotros somos tercos, necios, nos vamos a ir por acá, nos vamos a ir y continuamos, pero no vemos ningún resultado. ¿Qué nos está diciendo la prueba? ¿Qué nos está diciendo la evidencia? Que por ahí no es. Ay, Francisco, tengo una bendición yo en mi vida que es mi esposa. Y mi esposa es psicóloga. Entonces, entonces ese concepto que tú acabas de mencionar, yo todas las noches siempre tenemos como nuestro one-on-one, digamos, y ella Ujú. aparte de ser mi psicóloga, es parte mentora, es parte coach. Si bien es cierto, hay muchos de estos elementos que yo hago de la marca personal, del negocio digital, de esto y lo otro, que ella me dice, no, no lo entiendo y no lo quiero entender, me dice, Ujú. pero ella siendo psicóloga, ella siendo una conocedora de la vida, digamos, ella me dice, amorcito, por aquí no, amorcito, por aquí sí. Entonces, eso me ha facilitado mucho el proceso, fíjate. Sí, Y es otra parte donde uno también tiene que tomar decisiones y decir, necesito acompañarme, porque a veces uno quiere hacerlo solo, todo. Pero cuando se te aparece una persona que te va a inspirar, una persona que te va a guiar, el mentor, ese coach, ¿por qué? Porque yo ya viví ese proceso, yo ya sé por dónde es. Entonces se te facilita el camino. completamente, Francisco. Y esto se lo escondo yo a mi esposa, ella más o menos tiene una idea, ¿verdad? Pero no se lo digo todo yo, ¿verdad? La cantidad que no voy a decir gastar, he invertido yo en mentores y en coaches es también una razón muy fuerte de las cuales yo estoy aquí sentado teniendo esta conversación contigo. ¿Por qué? Porque me he apalancado de los errores de otros y he incrementado la velocidad de mi curva de aprendizaje. Entonces, ese es un factor real. No lo conocemos todo, no lo vamos a conocer todo. Por eso es que desde hace 2000, 3000 años existen lo que son los libros también. Entonces, no solo es de apalancarnos de coaches, de mentores, sino que tenemos tantas herramientas hoy en día, tenemos tantos libros de personas que nos comparten ese conocimiento. Pero regresando también a una de las partes iniciales de la conversación contigo, es de tomar acción. Es de tomar acción. O sea, puedes aprender muchos elementos, pero si no tomas acción, no vas a aprender también qué disfrutas hacer, qué no disfrutas hacer, dónde están los errores que estás cometiendo. Entonces, eso solo te lo va a dar la acción. Podemos leer la cantidad de libros, como tú dices, y fíjate que yo hace, eso ya, ya lo he dicho en varias ocasiones, pero ¿por qué lo comparto? Porque desde mi infancia mi papá nos hacía énfasis, lee libros. ¿Quieres ser como un santo? Decía, lee libros. ¿Quieres ser como tal persona? Lee libros. Las historias de estas personas te van a ayudar. Y Excelente. cada libro es una experiencia, es vivir una historia, es viajar por el mundo. Y hace poco tuve a una psicóloga también y nos hablaba y decía, cada libro que yo leo hablando de las personas, son cantidad de libros, porque todos tenemos una historia que contar. Y esa historia, como lo hacen los mentores, son esas experiencias que les han ayudado para poder venir y cambiar. Ese punto de quiebre que tú lo dices, hace 2 años dijiste, ya no puedo, quiero cambiar y empiezo. Entonces, hay una parte donde estábamos hablando que esa primera venta, un dolor de cabeza, porque no, porque tenías mucha incertidumbre. Y nos vamos a encontrar con esa incertidumbre, no vamos a tener toda la respuesta. Pero aquí va otra parte y es, si yo tengo la barrera del inglés, del idioma, porque tú manejas el inglés, pero ¿cómo hacemos entonces para entrar a ese negocio? Porque aquí lo que queremos es aportarle a toda esa gente
Ok, le estamos vendiendo la idea de que puede llegar al negocio de Estados Unidos, pero mi barrera de inglés. No es barrera. En algún momento, esto fue pre-huracán Katrina, en el 2005, más o menos 2004. Nueva Orleans era la tercera ciudad con más hondureños en el mundo. La cantidad de latinoamericanos y de hispanohablantes que hay en Estados Unidos es enorme. Entonces, ¿qué le digo yo a mis estudiantes? Empiecen atacando ese mercado, empiecen teniendo conversaciones en ese mercado. Yo subí un video de TikTok y a raíz de ese video, hablando de un cliente que yo tuve, de un pintor en Indiana, él sí era americano, pero la cantidad de personas que me escribieron en la industria, no solo de la pintura, sino que hablemos de constructores, de personas que están en el roofing, de personas que están también, obviamente, de pintura, de handymans, que me escribieron pidiéndome ayuda, contabilizados habrán sido unas 120 personas. El 99% de las personas, cuando yo les hacía la pregunta, contame cómo estás consiguiendo clientes, me respondían a pura referencia. Lento. Ahí está la oportunidad. Ahí está la oportunidad. Incluso me reuní con varios de ellos. En otros de ellos estamos en pláticas para diseñarles sus embudos de ventas. Y me explicaban, no, yo me pego con una empresa gringa y ellos me mandan trabajo. Ok, tu embudo de venta, ¿cómo sales tú a prospectar? No tengo una manera concreta de prospectar. Ahí está la oportunidad. Y son empresas que facturan, o sea, estamos hablando de empresas que están facturando arriba de $500,000 al año. Entonces, ahí están las oportunidades, ahí es donde arrancamos. Entonces, ¿cuántos dueños de distribuidoras, dueños de restaurantes, dueños de empresas de pintura, dueños de empresas de roofing hay en Estados Unidos que sean hispanohablantes? Cientos de miles que necesitan ayuda. ¿Cómo llegamos a esa lista? Porque pues mencionaste esta lista de prospectos que uno puede conseguir. ¿Cuál es la página, el sitio donde uno puede conseguir? Hay múltiples herramientas para ir descargando, digamos, listas de prospectos para que nosotros podamos, ya sea, No son las definitivas, claro. no, hay muchas plataformas, ¿verdad? La que yo siempre recomiendo arrancar, que la gente aquí en Latinoamérica, o por lo menos aquí en Honduras, no usa, la utilizamos más como como un CV, como una hoja de vida, Ujú. que es LinkedIn. Ok. LinkedIn es una herramienta valiosísima porque ahí podemos aplicar múltiples filtros para llegar a nuestro perfil de cliente ideal. Hay otra herramienta que se llama Apollo, sino simple y sencillamente haciendo una investigación rápidamente en Google y poniendo empresas de pintura en Miami. Ujú. Ya les salen los listados. Y ustedes empiezan, las personas pueden venir y empezar a investigar, ok, veamos la página web de esta persona. No, esta persona no tiene una página web. Ahora miremos su Facebook. No, esta persona no tiene Facebook. Ahora busquemos en Instagram. No, esta persona no tiene Instagram. Ok, entonces, ¿cómo está prospectando esta persona? Ahí está la oportunidad. Solo es de tomarnos el trabajo, venir a hacerlo bien y ya. Sí. Sí, por eso queremos aclarar todo esto, dar esas oportunidades a personas. Y aquí un ejemplo en específico que te quiero dar de alguien que está en Estados Unidos y fue uno de los comentarios que leí. Por ejemplo, alguien que está en la construcción, no me acuerdo, la mampostería, pero allá no sé cómo es que le dicen, usó otro término, pero el asunto es alguien que está en la construcción y ahorita lo mencionaste. Entonces, ¿cómo hacer para poder llegar a otros clientes? Allá se necesitan licencias. Digamos que esta persona tiene las licencias, porque la mayoría de los latinos se pegan a empresas estadounidenses, pero ellos ya hicieron todos estos exámenes allá. En Estados Unidos se trabaja bastante los cursos, las licencias que tienen que ir sacando en las diferentes áreas, y entonces esta persona que ya tiene su empresa armada, pero se sigue pegando de un norteamericano, ¿cómo puede hacer y buscar el cliente final? Todo parte, y este es el génesis, ¿verdad? De todo, y así se los enseño yo también en la comunidad. ¿Quién es tu perfil de cliente ideal? ¿Ok? Decime cómo se llama, cómo se viste, dónde vive, cómo se llama el perro, está casado, tiene hijos, qué carro maneja. Identifícame quién es tu perfil de cliente ideal. ¿Por qué? Porque de ahí nosotros vamos a desarrollar cuáles son los ángulos ganadores de comunicación que vamos a utilizar y cuáles son los métodos de prospección
que vamos a utilizar para encontrar a esta persona. ¿Me explico? Entonces, todo parte de definir quién es ese perfil de cliente ideal. Francisco, al final del día, vaya, para mi comunidad, como te expliqué de un inicio, yo tengo mis llamadas uno a uno con cada uno de los estudiantes que va ingresando. Todas esas llamadas yo las grabo, todas esas llamadas yo voy filtrándolas por inteligencia artificial. ¿Para qué? Para ir afinando cada vez más mis ángulos de comunicación. ¿Me explico? Entonces, cuando ya ingresa una persona, a mí me dicen, es que vi un video tuyo que parecía que me estabas hablando a mí. ¿Por qué? Porque yo sí me tomo la tarea casi que semanalmente en refinar ese perfil de cliente ideal. Lo mismo tiene que hacer una empresa de construcción, una empresa de pintura, una sala de belleza, una barbería, un agente de bienes y raíces. ¿Por qué? Porque ahí ustedes van a venir, definir cuáles son los ángulos de comunicación que van a utilizar para atraer a esa persona, hablándole directamente a los problemas, las soluciones, los deseos de esa persona, y también van a definir los ángulos de prospección, porque no a toda persona se le llega igual y no a toda persona se le llega de la manera más eficiente. Correcto, si yo quiero hablar con un dueño de negocio, digamos, si quiero hablar con empresas de pintura en Estados Unidos, en el estado de Florida específicamente, yo vengo y genero una lista de prospección, agarro los correos electrónicos de estas personas, desarrollo los ángulos de comunicación con un correo ganador que ya tengo yo los formatos y se lo envío. ¿Por qué? Porque va a ser más directo esa comunicación. ¿Me explico? Claro. Mientras que él viene y un dueño de una empresa de pintura en Florida y me dice, José Ángel, las personas que yo necesito viven en estos 5 zip codes, en estas 5 colonias. Ok, perfecto. Hay herramientas específicas para descargar toda la información de esas personas, pero ¿qué le diría yo? Armemos bien los ángulos de comunicación, definamos bien el perfil de tu cliente y montemos una campaña de anuncios por Meta o anuncios por Google. ¿Por qué? Porque usualmente una persona que es dueño de casa para que le pinten su casa, ¿qué es lo que hace? Google. Google. Busco empresas de pintura en Estados Unidos. Y aquí está otra oportunidad, ¿verdad? Espero que no me esté extendiendo mucho, Francisco. Se mete en la persona y lo primero que va a hacer va a llamar a los primeros 3 lugares que le salgan. Si estás en el 10º lugar, difícilmente te van a llamar. Claro. Es muy difícil. Entonces ahí está la oportunidad. Hermano, vení, ve. Vos encontrás esa empresa de pintura. Mira, ve que apareces en el 15º lugar cuando yo pongo empresas de pintura en Miami. Mejoremos eso. ¿Cómo lo vamos a mejorar? Tu SEO, mejor landing page, empecemos a tirar artículos, empecemos a posicionarte en las redes sociales para ir escalando esa posición. Empecemos a inculcar que la gente te deje reviews, todo eso. Entonces, ahí están las oportunidades. Pero las personas son muy buenas pintando casas y armando su estructura, pero dejan de lado esa parte operativa. Ahí están las oportunidades. Construir esa marca al final. ¿Sí? Definitivamente, mostrarte que estás aquí, estoy presente y todo ese ruido que estás generando al final pues se va a convertir en autoridad y el mismo Google va haciendo pues el trabajo. Eso es lo que van haciendo todas las plataformas. Entre más nosotros estamos haciendo, pero no solamente venir y hacer publicación por publicar nada más, sino que con estrategia. Completamente. Y la constancia, todo esto definitivamente nos va ayudando a poder pues llegar a ese cliente final y con todas estas herramientas que de verdad que estás compartiendo, creo que podemos tener un mejor camino. Hay una parte también que me pareció interesante. Ok, en un video, creo que esto era para entrar a la comunidad. Tú mencionabas, ok, estos son los ingresos que yo generé en tanto tiempo. Esta es la plataforma que yo utilizo. Cuando yo comienzo, necesito abrir esas cuentas bancarias. La gente me puede pagar directamente a una cuenta bancaria o me puede pagar a través de PayPal o a través de transferencia. Pregunto por la cuestión pues, de la confianza con el cliente final. Son tantas dudas, pero porque son cosas que las personas se pueden preguntar. Ok, yo quiero comenzar, quiero hacer todo esto, pero ¿cómo me van a pagar? Partimos por ese primer elemento, ¿verdad? Teniendo desarrollado a quién le vamos a hablar. Y no es que vamos a entrar a esa conversación, hoy voy a hablar yo con dentistas. Francisco, yo no sé nada de dentistas, más de que lo tengo que visitar 2 veces al año, ¿me entendés? Entonces, si yo voy a hablar con dentistas, yo voy a hacer una investigación profunda de todos los dolores, soluciones y deseos que esta persona necesita, ¿verdad? Cuando yo entro a una conversación con esa persona, yo le voy a transmitir tanta confianza que esa persona me va a decir,
Vos sos la solución a esta migraña que llevo 6 meses andando, me va a decir esa persona. Esa persona me va a decir a mí, ¿a dónde te pago? No va a decir, ¿tienes cuenta de No Estados le Unidos? Donde sea importa tú. nada. Esto le acaba de pasar a una estudiante mía de San Pedro Sula. Esta persona se llama Patty, ella venía de estar 20 años en el rubro de maquilas. Desafortunadamente, por ciertas circunstancias del país, el rubro de maquilas se ha visto afectado recientemente. Se han ido no sé cuántos cientos de miles de empleos de acá. Ella dijo, yo aquí no me quedo de brazos cruzados. Ingresó a mi comunidad exactamente, creo que fue como el 9-10 de abril. El domingo pasado estábamos en la llamada grupal. Bueno, tengo un anuncio, cerré mi primera venta de $3,000. Ella estudió bien su nicho, armó bien sus ángulos de comunicación, le hizo un outreach, o sea, le mandó mensaje a esta persona, se sentaron en una llamada, la persona no le preguntó ni cómo se llama tu LLC, no le preguntó por su página web, solo le dijo, ok, ¿a dónde te pago? Empecemos a trabajar. Entonces, a lo que voy es que Patty, por la misma hambre, no se quedó con el parálisis por análisis que le decimos nosotros. Y esto fue lo que yo le dije a ella en una de las llamadas que tuve uno a uno con ella. Pati, arranque. A mí me interesa que usted tenga conversaciones, usted ya maneja el tema. Arranque. Que le paguen por PayPal. No se quede ahí trabada de que necesita todo bonito. Listo. Ayer me mandó un mensaje. Mire, me dice, mañana tengo otra llamada con otro prospecto. Primero Dios, cerramos una venta de $1,000. Le confirmo mañana. Estoy esperando que me mande el mensaje. Y ella todavía hasta ahorita va a empezar con sus trámites de la LLC, que son sencillos. La LLC uno la tiene aperturada por mucho en una semana, digamos. De ahí en un lapso máximo de 4 o 5 semanas ya tiene su número de identificación que se lo manda el IRS, que es como la SAR de allá. Y ya con eso ya puede aperturar cuentas de banco, ya puede hacer todo, ya puede operar normalmente. Hay que declarar en Estados Unidos. Sí, por supuesto. Y ya teniendo toda esta información, ya teniendo cómo hacerlo, no necesariamente, ya sabemos que no necesitamos tener todo armado, sino que comenzar con lo que tenemos, con la información que conocemos, tocando ese dolor. Por ejemplo, yo te puedo decir, tengo mi nicho que son las MIPIMES. Tocando otra cuestión, otra pregunta de la que te hicieron. Así, tan abierto. O sea, MIPIMES, hay un montón de MIPIMES. Hay millones de MIPIM. Entonces, ¿cómo yo, por ejemplo, vendo espacios en las redes sociales, tengo un negocio de marketing digital y hago todo esto? Entonces, ¿cómo hago ese estudio para llegar a ese cliente final? Yo sé que ya hemos tocado, pero quiero ir cerrando de esas preguntas abiertas que la gente se va haciendo, porque yo digo, ay, no, ya tengo identificado cuál es mi nicho. Las MIPIMES, sí, pero las MIPIMES, mencionabas tú, MIPIMES son una gran cantidad ya en Estados Unidos. Entonces, ¿cuál de todos esos negocios? Te voy a hablar de ya con un ejemplo bien concreto. Esta fue otra persona, una persona experta, digamos, en anuncios por Meta, anuncios por Facebook, anuncios por Instagram. Esta persona se metió con esto, no, yo ya tengo mi oferta, yo soy experto en anuncios por Meta. Ok, perfecto, le digo. Lo único que esa persona quiere, abrir mercado en Estados Unidos. Excelente, hermano. Pero no sé por qué nicho empezar. La pregunta clave que yo le hice, ¿ya tienes una cartera de clientes aquí en Honduras? Sí, me dice. Ok, dame tu mejor caso de éxito. Me dio su mejor caso de éxito, empieza por ahí. ¿Por qué? Porque tú ya llegas con un respaldo. Hey, mira, yo trabajo con, esta persona estaba trabajando con talleres automotrices. Yo le he generado este tipo de resultados a talleres automotrices con este tipo de solución. ¿Te interesa que hablemos? Ya llegas con esa expertise. Pero Claro. no deja así, si bien es cierto, talleres automotrices cabe bajo la sombría de MIPIMES, pero es un nicho específico. Y ya tienes resultados específicos y medibles, concretos, en ese nicho en específico. ¿Y cómo puedo ir ampliándolo luego? Mira, yo lo que siempre le digo a los estudiantes es que arranques por lo menos 30, 60 días colocándote y hablándote con una misma industria, ¿verdad? Cuando tú ya veas y después de tener y haber cerrado la máxima cantidad de clientes ahí con ese nicho, ahí ya te digo, ok, empieza a diversificar dependiendo siempre de tus intereses, conocimientos y experiencia, ¿verdad? Entonces, volvemos a lo mismo. Si tú ya tienes una plataforma, un negocio montado en tu país latinoamericano, agarra los mejores casos de éxitos, arranca con ese nicho y créeme que vas a tener
mucho espacio para divertirte, porque para que llegues a tu techo, digamos que vas a necesitar tus 10 clientes, que ya no vas a poder, que ya vas a estar saturado. Entonces, partiendo de ahí, cuando ya llegues ahí, hablamos. ¿Me explico? Ahí si te quieres, pues, diversificar ya, ahí sí. Pero el asunto entonces no es que vas a esperar 30, 60 días, sino que en esos 30, 60 días tienes que tener tus resultados. Si aún no los tienes porque no estás haciendo las cosas, porque no estás haciendo esos microcambios que debes de hacer, entonces tienes Fíjate, que Francisco, continuar. que yo siempre arranco. Recuerda que los que se están ingresando a la comunidad a trabajar conmigo son dueños de negocio. Desde que ingresas tú a la comunidad, yo no te estoy desarrollando para que vengas y seas un empleado, ¿verdad? Claro. Sino que yo te estoy desarrollando para que desde el día uno tú entres con esa mentalidad, yo soy dueño de negocio. Así es. ¿Ok? Excelente. ¿Cuál es tu primer cuello de botella? No tienes conversaciones, hermano. No Claro. estás teniendo conversaciones. Afinemos, aliviemos ese cuello de botella lo antes posible, porque yo necesito que empieces a tener conversaciones, porque eso es lo que te va a llevar a ¿qué? A cerrar ventas. Paso 1 para tener conversaciones, que es elige un nicho. Elige con quién quieres hablar. Correcto. Y de ahí empezamos a estructurar tu embudo de ventas. Entonces es lo mismo, ¿verdad? Casarte primero con esa industria, tener conversaciones, ya aliviamos primer nicho. Ya partiendo de esas conversaciones, ¿cuál es el siguiente paso? Analizar de esas conversaciones introductorias, llamémoslas. ¿Cuántas de esas estás mandando ya a una segunda conversación donde vas a presentar tu propuesta? Si tú me dices, hey, de cada 10 solo mando una, algo está pasando entonces esa llamada introductoria. Si me dices, no, 9 de cada 10 estoy llamando propuestas, ok. De esas propuestas, de esas llamadas donde presentas tu propuesta, ¿cuántas de esas llamadas estás convirtiendo en cierre de venta? No, solo estoy cerrando una de cada 9. Ok, tenés otro cuello de botella que aliviar. ¿Explico? Entonces, no queramos estresarnos pensando en qué va a suceder en el paso de 10 si todavía no hemos resuelto lo que está pasando en el paso 0, en el paso 1. Queremos nosotros vender nuestro producto, lo mencionaste al inicio, y nos sentimos orgullosos de lo que nosotros ofrecemos. Y se viene ese ego, pero al final al cliente no le interesa tu producto. Al final al cliente lo que le necesita es resolver su problema. Y lo que menos quiere escuchar es, ok, mira, estos son los beneficios que esto y lo otro. Tocar el dolor, reconocer el dolor del cliente. Esa conversación no es hablar de mi producto, es escuchar, es preguntar. Así comenzaste, así lo Así, haces. así lo sigo haciendo. Hablando de los dolores, igual tú los puedes ver en mis videos de TikTok. Todos los mensajes van con una estrategia, ante todo siempre servir, porque sí, toda mi idea de redes sociales, de interactuar, de postear contenido es con esa idea de servir y de aportar la máxima cantidad de valor posible. De que al momento que una persona me vea, diga, hey, yo puedo aplicar esto, yo puedo intentar esto. Entonces, todo parte de ahí, de aportar valor. Y dos, ¿cómo lo dijiste? De oír al cliente, escucharlo, tomarte el tiempo de hacer las preguntas adecuadas, escucharlo y estructurar una solución que se vuelve una solución lógica y necesaria al momento que tú ya vienes y lo escuchas y partiendo de ahí identificas esos dolores que esa persona tiene. Ahí es donde armamos la solución, nosotros no antes, sino que para que así nos volvamos nuevamente en esa solución necesaria a la migraña que tiene nuestro prospecto. Fíjate que mencionaste algo, una palabra, cómo lo dijiste. Y ese cómo lo dijiste tiene que ver con esa autenticidad que tú tienes. Nosotros queremos pretender hablar de lo más bonito, más sofisticados. No manejamos un montón de términos y nos aprendemos y repetimos y decimos, vamos a decir esto. Pero los verdaderos negocios nacen de esa experiencia que tú has tenido, de esa experiencia, cómo has solucionado esos problemas. Y en donde tú vienes y cuentas, ok, esto hice para esto y esto y la otra. Es el famoso storytelling que se vuelve tan natural, simple y sencillamente a veces nos da miedo de decir, ok, contar una historia, pero el contar una historia es el que le va a hacer tomar la decisión al cliente. ¿Por qué? Porque esta persona lo vivió y lo solucionó y le ayudó a otro. A mí me puede ayudar. Completamente, Francisco, completamente. Es parte de,
parte de crear esa conexión, ¿verdad? Con el prospecto antes de vender. Las personas vienen y aquí es donde caemos tal vez en algún tipo de error. Yo soy experto en anuncios de Facebook. Cliente, usted lo que necesita son anuncios de Facebook y no, y que compre mis anuncios de Facebook. No, no es de llegar ahí a vender. No, de sentarte como humanos, crear esa conexión que no existe, crear ese vínculo con el prospecto, ¿verdad? Verdaderamente escucharlo. Ahí es donde se eliminan las barreras y donde se elimina la fricción para cerrar una venta más, digamos, más sencillo, creo yo, para hacer el proceso más sencillo en ese ambiente, en ese ámbito. Cuando tomas la decisión, José, y comienzas, pues al inicio la credibilidad de uno, eh, pues no es la mejor porque la gente no te conoce, llegar a ese prospecto, pero todo se va perfeccionando a través de cada acción, cada llamada, cada conversación, cada utilización de la inteligencia artificial que ahora nos ayuda muchísimo, como tú dices, y lo has puesto para que cada conversación vaya mejorando y que vaya por acercarse pues a ese cliente final. No es nada complicado, simplemente es esa constancia. Es hacer el trabajo, Francisco. Es tener las conversaciones y hacerlo con fe, verdaderamente, con fe, acompañados de Dios, que Dios nos va iluminando cada uno de nuestros pasitos que vamos dando, pero al final es eso, ¿verdad? Esa consistencia que tú dices, eso es lo que nos lleva al éxito, digamos. ¿Vale? José, con todo esto que nos has compartido, me gustaría que le digas a esta persona que nos está viendo, a este vendedor, a este empresario, a este emprendedor, yo sé que tú te ha gustado mucho el día de hoy esta conversación porque la verdad que hoy José nos ha abierto mucho los ojos. Nosotros pasamos mucho en esa mente y creando ideas, soñando, pero nada se va a hacer realidad si nosotros no tomamos acción. Nada se va a hacer realidad si hoy no decimos, hoy comenzamos, hoy vamos a hacer lo necesario, a hacer ese trabajo. ¿Qué le puedes decir a esa persona que hoy se encuentra en ese punto de quiebre, que necesita tomar una decisión, que donde está no está generando resultados y no hay una respuesta para él? que actúes con fe. Al final en la Biblia dice, no recuerdo el pasaje exacto que dice, pero no nos vamos a quedar sin alimento y sin vestimenta, nos promete Dios, ¿verdad? Eso es una promesa que Dios nos hace. Entonces, al punto que yo estoy hoy es porque intenté muchas cosas, he intentado muchas cosas, si bien es cierto, en unas me ha ido muy bien, en otras he aprendido, pero ese aprendizaje es lo que me ha traído aquí hoy. Si yo todavía estaría sentado hace 8 9 10 años con la idea de emprender, no estaría aquí sentado frente tuyo, sino que yo vine y yo dije, yo voy a emprender aunque no logre el éxito. Entonces, si yo le puedo dejar un mensaje a alguien es eso, no le tengas miedo al error o al errar o al que no te va a ir bien. Es parte del proceso, el fracaso es parte. ¿Por qué? Porque también nosotros vamos identificando qué no nos gusta hacer. Yo en algún momento tuve una distribuidora y yo dije, yo me muero por tener mi distribuidora. ¿Por qué? Porque trabajé en una transnacional que era de las más grandes de Centroamérica. Tuve esa experiencia y dije, no, yo quiero la mía también. Empecé la mía y ha sido de los fracasos más rotundos que he tenido en mi vida. Pero me quité las ganas. En mi vida vuelvo a tener una distribuidora. Me quité las ganas. Entonces, probé vender en Amazon, ¿no? Yo miraba las personas en redes sociales que estaban teniendo éxito vendiendo Amazon y que qué lindo ese modelo de negocio. Lo intenté. Lloré por noches. No vuelvo a vender en Amazon. No lo vuelvo a hacer. Entonces también se trata de ir intentando, ir fallando, ir aprendiendo para también eliminar las cosas que no queremos hacer y darnos cuenta en qué verdaderamente nos queremos enfocar. Entonces, si mi mensaje es eso, falla,
porque ahí por lo menos te quitas las ganas y te das cuenta, no quiero hacer esto de verdad en mi vida. Sí, qué bonito lo hace ver esta persona, ¿verdad? Como por ejemplo, hay muchas personas que dicen, no, yo quiero salir en redes sociales y todo, ok, pero date cuenta que es bastante trabajo, brother. No es solo venir y abrir una cámara y empezar a filmar y que te caiga todo del cielo. No, lleva una estructura detrás de un trabajo, pues al final del día. Pero intentarlo también. Probar, si te gusta, excelente, lo vas a hacer de mil amores. Yo, o sea, yo ya lo intenté, ya no me quedé con las ganas, lo hago, tengo mi estructura, lo disfruto, disfruto hablar uno a uno con mis estudiantes, disfruto todos los domingos que me meto en mi llamada comunitaria, disfruto cada vez que me hacen una consulta a través de la comunidad. Pero si no, siempre hubiera quedado como, ¿y si no me gusta? Entonces, intenta, falla, anda eliminando las cosas que no te gustan hacer, que eso es lo que te va a llevar a encontrar ese propósito de la vida. Y siempre, lógicamente, acompañado de la mano de Dios y entregándole todo ese servicio, ¿verdad? Porque al final del día, si lo que las personas andan buscando, ese éxito, digamos, esa satisfacción personal, al final del día todo se trata de eso, que cuando se hacen las cosas también por servicio a otros sin esperar nada a cambio, es cuando más sencillos se van volviendo y se van desenvolviendo los resultados también. Así que esos son mis 2 centavitos, digamos, falla en todo lo que puedas y serví en todo lo que puedas. Gracias, José. La verdad, me has dejado con muchas luces y también a la gente que nos ve. Y yo les digo, recopilando un poquito lo que José nos ha dicho, es fallar, es ese camino al éxito, es lo que nos va alcanzando, nos va ayudando a alcanzar ese propósito, esa meta que nosotros nos hemos propuesto. Cada caída es de levantarnos y cada vez más fuerte. A veces sentimos y vamos a sentir que no vamos a poder. Llega ese momento de cambio definitivo donde tú dices, ok, esta es la decisión y por aquí lo voy a hacer. Y si vuelves a fallar, vuelve a intentarlo. ¿Cuántas personas, cuántos exitosos no han caído, no han fracasado una vez? Albert Einstein, ¿cuántas veces no lo hizo? Y así, Isaac Newton. Diferentes, podemos aquí poner un montón de personas, la gente de Amazon, por ejemplo, Elon Musk. ¿Cuántos fracasos? Una vez estaba Elon Musk con este vehículo que estaba presentando de que no se quebraban los vidrios y se quebró enfrente de aquella cantidad de gente y la gente aún así dijo, yo voy a invertir en este vehículo. Entonces, no se trata de fracasar, se trata de levantarse, de seguir adelante a pesar del fracaso. Eso te va a hacer que tú llegues a alcanzar eso y sentir satisfacción de lo que tú estás haciendo. Y como segundo punto, y el más importante lo veo, es servir, darse, entregarse. Cada conocimiento que nosotros podemos compartir, eso a nosotros nos da un aporte increíblemente porque nos hace más grande. ¿Por qué nos hace más grande? Porque no solo estamos pensando en nosotros, sino que estamos pensando en poder darle a los demás las herramientas que nos ayudaron a nosotros, los conocimientos que nos ayudaron a nosotros y que a ti también te pueden servir. Gracias por acompañarnos una semana más aquí en Conexiones Significativas. Nos vemos en la próxima semana, si Dios lo permite.